Estamos ubicados ahí, iglesia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no han, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos, sus vestiduras, y andan conmigo y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 6 y último: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos al Señor y le pedimos que nos hable nuevamente en esta tarde. Soberano Rey, soberano Dios, Padre glorioso, a llegar tu palabra, tu consejo, Padre, tu verdad. Amado Dios soberano, Padre celestial, Dios mío, háblanos, instrúyenos, aconséjanos, Padre. Vivifícanos a través de tu palabra, Dios soberano. Dios mío, edifícanos, Padre celestial. Rey glorioso, háblanos, mi Señor, Padre eterno, que a cada área de nuestras vidas, Padre, mi Señor, tu palabra, Dios mío, amado Dios, llegue, Señor, Padre, y que tu palabra germine, Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, oh Padre, te lo pedimos y damos gracias, Rey. Gracias, Dios. Tome su asiento en esta preciosa hora. La carta, gloria al Señor, a la quinta iglesia, gloria al Señor. La carta a Sardis. Ya hablamos un poco acerca de las ciudades, ya hablamos un poco acerca de la condición en que la iglesia se encontraba. Y la carta fue dirigida, gloria al Señor, a esta iglesia que estaba en un lugar, en una ciudad estratégica, en una ciudad muy rica, gloria al Señor, y ahí estaba plantada esta iglesia. Quiero un poquito más abundar en el primer verso donde me quedé, gloria al Señor, de lo que es el verso 1, donde le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta carta llega a una iglesia, a una ciudad, a un grupo de creyentes, a un rebaño en particular. Gloria al Señor. Y era una emergencia que llegara esta carta a la vida de esta iglesia, ya que la iglesia tenía buena reputación. Gloria al Señor. Pero la iglesia se estaba muriendo espiritualmente. Era gente, gloria al Señor, habían reconocido a Cristo como Señor y Salvador, pero los creyentes estaban muriendo. Era una iglesia muy ocupada, muy activa, pero la iglesia se estaba muriendo. Y llega esta carta de emergencia, gloria al Señor, porque por el momento todavía
Había un grupito que se podía salvar. Está conmigo esta hora. Había un grupito que todavía estaba un poco vivo, pero ya estaba desfalleciendo. El grupito que apenas acababa el grupito que quedaba todavía, gloria al Señor, en pie, estaba ya en riesgos. Y el Señor, hay algo interesante de Dios, que cuando Él ve que nuestra vida está en riesgo, Él se va a aparecer inmediatamente. Cuando Él ve que nuestra vida va a menguar, Él se aparece con su palabra, con su mensaje para despertarnos. Dale un aplauso al Señor, porque Él se preocupa por los suyos. Alabado sea Dios. La iglesia recibía palabra todo el tiempo, había buen mensaje en la iglesia, pero se estaban muriendo. Gloria al Señor. Y cuando el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto. Gloria al Señor, el que tiene la plenitud. Cristo, como dije el domingo pasado, gloria al Señor, en Cristo está la plenitud de Dios. El que tiene los 7 espíritus, gloria al Señor, es el que lo tiene todo de parte de Dios. Cuando se trata del Espíritu Santo, oiga esto, gloria al Señor, al Espíritu Santo se le llama el Consolador. Se le llama el Espíritu de verdad, el Espíritu de gloria, el Espíritu de revelación, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de entendimiento, de conocimiento, el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, y hay mucho más. Y el Señor dice, el que tiene la plenitud de Dios, dice esto. El que tiene todo el poder de Dios, dice esto. Ese es el que habla, dice Dios. Mis hermanos, iglesia, creyentes que estamos en esta tarde, en este lugar, Dios tiene todo lo que necesitamos. La vida de un cristiano, gloria al Señor, se muere, pero es porque Él mismo se deja, Él mismo se despreocupa, Él mismo se duerme en los laureles. Pero Dios tiene poder para levantarnos, alabado sea el Señor. Él tiene poder para avivarnos, alabado sea Dios. Él tiene el poder para hablarnos y rescatarnos de cualquier situación. Alabado sea Dios. Qué lindo es el Señor, hermanos. Le dice Cristo a Juan: Juan, escríbele a la iglesia, y que le quede claro quién es el que escribe. El que tiene la plenitud de Dios, el que lo tiene todo. Alabado sea el Señor. Dice esto. Dijimos la semana pasada que en una iglesia o donde hay creyentes, gloria al Señor, que se están muriendo, alabado sea Dios, lo único que la iglesia necesita es al dador de la vida, es a Cristo, alabado sea el Señor, y su palabra es al Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Eso es lo que una iglesia necesita. El creyente descuidado no necesita otra cosa más que a Cristo, volverse a su Señor. El creyente que su presencia de Dios mengua no necesita otra cosa sino la palabra misma de Dios. Eso es lo que necesitamos. Se pueden hacer muchas cosas. El avivamiento solo viene de Dios. Se pueden hacer muchas cosas. Una persona puede estar muy activa en la obra y se puede morir espiritualmente. A todos esta tarde les digo: si una persona en esta congregación muere espiritualmente es porque quiere. Pero Dios siempre nos trae su palabra y nos alerta a tiempo. El pastor que usted tiene constante lo está llamando a la oración y le está diciendo: no se descuide, oremos, clamemos a Dios, permitamos que el poder de Dios siga arropándonos, que la presencia del Espíritu Santo nos envuelva, alabado sea el Señor. Qué interesante pensar que creyentes en la iglesia se mueren espiritualmente. Qué interesante es ver a creyentes o mirar esta carta misma
que llega de emergencia, gloria al Señor, porque ya era un grupito pequeño el que quedaba y ya se estaba muriendo también. Sin embargo, se dice que había buena palabra, había buena doctrina. Gloria al Señor. Era una iglesia muy activa en toda área. Conozco tus obras, te desbordas en todo, haces todo lo que es necesario hacer en la obra, pero te estás muriendo. Tienes nombre de que vives, reputación tienes, buena reputación tienes, pero te estás muriendo. Tu vida espiritual está yéndose al piso. Romanos capítulo 8. Quiero que vaya conmigo en esta preciosa hora. Romanos capítulo 8. Muchas cosas ya no las diré de la semana pasada, gloria al Señor, pero trataré de avanzar porque necesito avanzar en este mensaje. Romanos capítulo 8. Quería abundar un poco más en cuanto a esto que Cristo dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto. Qué plenitud del Señor, mis hermanos. Si usted quiere presencia de Dios, oiga esto, Cristo la tiene para nosotros. Él la envió, Él envió al Consolador. ¿Quién fue el que rogó al Padre para que enviase otro Consolador? Jesús, nuestro Salvador. Él se preocupa porque su iglesia no desmaye, no decaiga. Alabado sea el Señor. Romanos 8. Veamos lo que nos dice el verso 11. Dice el apóstol Pablo a los romanos: y si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está conmigo. Si un creyente se está muriendo espiritualmente, necesita el fuego del Espíritu, necesita el poder del Espíritu Santo, necesita presencia del Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo. Él es el que nos da la unción. Alabado sea Dios. Y si Él mora en nosotros, Él tiene el poder para avivarnos. ¿Cómo es, pastor, que puedo tener al Espíritu Santo dentro de mí y me esté muriendo? Pablo dijo: no lo vayan a entristecer. No se les ocurre entristecer al Espíritu Santo a ustedes, porque puede estar ahí y puede estar entristecido. Si usted lo ignora, usted cree que Él está aplaudiendo y diciéndole: qué lindo hijo tengo. Si usted lo ignora y no quiere hablar con el Espíritu Santo y no le interesan sus caricias, dígame dónde vamos a ir a parar. Si el Consolador que hoy tenemos es el Espíritu Santo, el ayudador que hoy tenemos, la iglesia de Cristo, es el Espíritu Santo de Dios. Que sepamos qué es tener esta relación con el Espíritu Santo. Lo llevo a la palabra de Dios, a Juan capítulo 16. Y veamos lo que dice la Biblia en su verso 13. Pero cuando venga, ¿qué dice? ¿El Espíritu de qué? De verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga, todo el trabajo del Espíritu Santo dentro de un creyente o de una iglesia está aquí. El Espíritu Santo nunca te va a revelar otra cosa que sea fuera de la palabra de nuestro Salvador. Él nunca te va a venir con otro dogma. Él no va a venir con otra enseñanza. Él nunca va a torcer las palabras de nuestro Salvador. Él va a hablar lo que escuche de parte del Señor. Está aquí. Nunca piense que el Espíritu Santo le va a traer una revelación diferente.
Él no se sale del marco divino. Él no se sale del marco de la palabra de Dios. Y no he terminado. Los hará saber todas las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará, ¿qué dijo Jesús? De lo mío. Él no viene a inventarse algo diferente. Jesús mismo dice, Él va a hablar de lo mío, gloria al Señor. ¿Y os qué? Os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre, ¿de quién es? Mío, dije Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo habla de parte de Cristo. Alguien está aquí esta hora. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo que ahora mora en los creyentes. Qué lindo es esto, hermano. Qué poder de verdad ha venido a morar en nosotros. Vale más que estemos despiertos. Vale más que estemos despiertos. Una iglesia donde hay miembros agonizantes, se necesita renacer por el poder del Espíritu Santo de Dios. El creyente que se muere, lo que necesita es el fuego del Espíritu Santo. Lo llevo, Mateo capítulo 3, verso 11. Le daré Biblia para que no salga diciendo inventos del pastor. Alabado sea Dios. Mateo capítulo 3. Veamos lo que dice la Biblia. Verso 11. Yo a la verdad, dijo Juan, y lo dije la semana pasada, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo llevo a Hechos capítulo 1. Vaya conmigo, escudriña la palabra de Dios. Hechos capítulo 1. Veamos lo que la Biblia nos dice en cuanto a esto del Espíritu Santo. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de nosotros lo tenemos? ¿Cuántos están seguros que ha descendido el Espíritu de Dios sobre su vida? Tenemos que estar vivos espiritualmente. Tenemos que tener la unción del Santo. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Cristo le sigue hablando a la iglesia, gloria al Señor, que está en una condición peligrosa. Porque Dios, si hay algo que tiene el Señor, es que cuando tu vida está en riesgos, Él va a hablar a tu vida inmediatamente. Nunca vas a poder decir, Dios no me alertó, Dios nunca, o el pastor nunca se dio cuenta, nunca trajo un mensaje para levantarme, para despertar mi vida. Nunca vamos a poder decir eso. Han habido personas que me han dicho, pastor, si nos morimos es porque queremos. Pero siempre el Señor está presto para ayudarnos. Le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. La fachada tienes de que estás despierto, pero ya estás muerto. Así dice al principio. Y luego dice, gloria al Señor, que cuiden lo que todavía está un poco con vida. Era un grupito, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Esta parte, como hago énfasis todo el tiempo a los servidores, oren, clamemos, estemos pendientes de la presencia de Dios para que no moramos espiritualmente y estemos sensibles a la voz de Dios y tengamos hambre de Dios. Alabado sea el Señor, y estemos llenos de Dios, rebosando de la presencia de Dios.
constante, estoy haciendo énfasis. Reunámonos, clamemos. Constante, esforcémonos, oremos. Porque el creyente que no ora se muere. Y puede estar en la iglesia, puede ser un servidor, pero se va a morir si no está constante en la presencia de Dios. Y le sigue diciendo el verso 2: sé vigilante, le dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante, gloria al Señor. Pero en el verso 1, allá vemos nosotros, gloria al Señor, que le dice el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que tiene, gloria al Señor, a los ministros en su mano, es el que habla. Mis hermanos, cuando yo leo esto, me doy cuenta lo importante que es que un ministro, un pastor, sepa que Dios lo puso en la grey, sepa que fue el Señor que lo llamó, porque el que lo va a sostener se llama Cristo. Alabado sea el Señor. El que va a pelear su batalla se llama Cristo. Bendito sea el Señor. El que va a avivar su vida del pastor se llama Jesús. Es el Señor. Y qué interesante es que la iglesia, los creyentes sepan que al pastor lo tiene el Señor en su mano. Y Él es el responsable de la grey. Cristo es el que tiene las 7 estrellas en su mano, es decir, Cristo mismo. Es el que sostiene a cada ministro en su mano, dando a entender esto, que tal ministro le pertenece a Cristo por completo. Gloria al Señor. Y ha sido Cristo el que lo ha escogido. Tremendo es esto, hermanos. El que un día quiere llegar a ser pastor, acuérdese, es lindo servirle al Señor, pero la responsabilidad que esto trae, yo dije la semana pasada, a un pastor no le luce de caer espiritualmente. No le luce. Dije que los miembros tienen todas las de ganar, porque el pastor viene y llora por usted cuando usted anda débil. Pero ¿quién levanta al pastor? Si el pastor no se anima solo, no lo levanta nadie. Pero si hay alguien que lo puede hundir, buscan a hundirlo, dije la semana pasada. Gloria Señora. El pastor que no está en la presencia de Dios se muere y lo entierran y buscan otro. El pastor que no aprende a animarse solo y a vivir y a depender de Dios, te oiga esto, tendrá problemas en su llamado. En esta parte que ahora mismo estoy hablando, tengo una parte ahí donde le puse predicación para pastores. Es lindo servirle al Señor. Mis hermanos, esto a mí me hace pensar mucho lo necesario que es de valorar a un hombre de Dios, lo necesario que es de estar orando por un hombre de Dios, que Dios lo guarde, gloria al Señor. Es fácil caer en el error de hablar de Él todo el tiempo, gloria al Señor, pero a Él lo puso Dios en la grey y lo vuelve responsable y le dice: tu iglesia se está muriendo, despiértala, despiértate tú también, despiértense, porque no me agrada una iglesia tibia, dice Dios. Al Señor no le agradan los creyentes tibios. En una de esas iglesias le dijo: te voy a vomitar porque tú eres tibio. Mis hermanos, lo he dicho, yo incomodo en la búsqueda, los incomodo, yo estoy consciente de eso. Algunos de ustedes ni me quieren, no se quieren ni acercar a mí a veces porque saben que les voy a decir: tienes que congregarte, tienes que orar. Esta es la parte que a muchos los tiene incómodos. Y todo el tiempo
Algo que aprendí, se dice que una iglesia muerta nunca va a dar el brazo a torcer y decir estoy moribunda. Un creyente viejo nunca va a reconocer, no va a dar el brazo a torcer y decir, sí, pastor, tiene razón, mi vida espiritual está bajando, mi vida espiritual está pobre. La iglesia nunca reconoce eso, pero Dios, que sabe todas las cosas, tendrá que traer su palabra, oiga, tiempo y fuera de tiempo, cuando usted quiere escucharla y cuando no la quiere escuchar. Ahí estará la voz de Dios alertando, ahí estará la voz de Dios como martillo que golpea la peña. Ahí estará la palabra de Dios hasta que despertemos. Será así, pastor, cambia ese mensaje, se me ha dicho. Mis hermanos, entre más usted se mete y quiere hacer la voluntad de Dios, entre más pone su corazón a agradar a Dios, entre más usted da su corazón a hacer la voluntad de Dios, más la palabra de Dios vendrá. Cristo es el que sostiene a los ministros. Gloria al Señor. Él los escoge. Este ministro es el responsable de la iglesia o de su condición en la que está la iglesia. ¿Qué motiva, como dije, a un ministro? El ministro, gloria al Señor, él mismo tiene que alentarse, y no solamente se tiene que alentar él, tiene que alentar a la iglesia. Está conmigo. No solamente él tiene que alentarse y decir tengo que levantarme, tengo que seguir adelante. Tiene que decirle a la iglesia, sigue adelante tú también, iglesia, porque Cristo pronto vendrá por nosotros. Sigamos, perseveremos, oremos en todo tiempo. Estemos preparados para su venida. Alabado sea el Señor. Cuánta gente encuentro que me dicen, pastor, escuché uno de sus mensajes, gente que no es de la iglesia, y me dicen, qué privilegio tiene la congregación suya, como quisiera estar escuchando esa clase de mensaje. Y yo me quedo pensando, ¿será que eso siente la iglesia? ¿Será que la iglesia entiende que Dios siempre está trayendo palabra? ¿Será que la iglesia, los miembros de la iglesia de verdad han entendido, gloria al Señor, que hay un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere entrar al cielo y quiere que la iglesia entre al cielo también, que quiere ver creyentes en el fuego de Dios, en la unción de Dios, en el poder de Dios, en la gloria de Dios, en la verdad de Dios? Alabado sea el Señor. Poderoso es Dios. Por lo tanto, el ministro debe de vivir en la presencia del Señor y debe de estar en la palabra de Dios consumido. Su relación con el Espíritu Santo debe de ser intensa. Juan 15. Vaya conmigo ahí. Juan capítulo 15. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Yo no sé si alguien puede decir esta tarde, ya escuché parte de ese mensaje la semana pasada, pero le doy gracias a Dios que están volviendo a predicar en la misma porción bíblica otra vez. Yo no sé si alguien le puede decir a Dios esta tarde, gracias a Dios porque tu hijo no se duerme, gracias porque lo sostienes en el avivamiento, gracias Dios porque te anhela, gracias Dios porque ama tu presencia, gracias Dios porque no nos deja morir. Un pastor puede dejar morir su congregación, mis hermanos, la deja morir, y este es un ejemplo de ello. Este es un ejemplo de ello. Si hay algo que el diablo está atacando hoy en día, es que ya no se ore en las iglesias, ya no se ayune, ya no se prediquen mensajes, a gloria al Señor, que nos hagan despertar. Visita a iglesias, vaya y mire cuál es la clase de búsqueda que hay en otros lugares. Todo es
quehaceres, todos es una religiosidad, todos ocupados. Las iglesias hoy en día, quien tiene más ministerio dentro de las congregaciones, pero espiritualmente se están muriendo. Pero como eso es lo que quiere la gente, eso es lo que quiere la gente ahora. No queremos orar, ya no nos agrada. Los viejos del ayer que eran buenos para clamar, se les va quitando ese deseo. Y ahora imagínense los nuevos, las generaciones nuevas nuestras, si esos ni para comer quieren orar. Esos se levantan y como animalitos no le dan gracias a Dios por un nuevo día. Esos son las generaciones nuestras. Hable con nuestros adolescentes, nuestra juventud y gente vieja ya también. ¿Cuál es la comunión que ahora tiene la gente? Pero qué tremenda comunión para estar en los celulares, en el internet, para estar metido en las redes sociales. Qué tremenda comunión tenemos ahí. Qué tremenda conexión con la gente tenemos y con nuestro Salvador. Estamos al tanto cuál es el chambre del día, la noticia del día. Por la madrugada algunos se levantan a ver quién ha puesto algún chambre ahí para leerlo. Y se les va el sueño, pero nadie dice quiero orar. Nadie dice necesito leer palabra. Gloria al Señor. Se van muriendo y viene el domingo y llega este mensaje y dice mejor no hubiera venido. Porque ya no hay hambre por la palabra de Dios, ya no hay hambre de la presencia de Dios. Pero esta tarde yo espero que alguien diga: Dios, gracias porque me despierta, gracias por tu poder, por tu unción que vuelve a meterse en mi vida hasta los huesos. Dios, tu presencia, Rey. Juan 15, verso 16. Oiga lo que Jesús le dijo a los discípulos, a los apóstoles. ¿Qué les dice? Ay. Porque a veces las congregaciones quieren dominar a los pastores pensando que ellos los han puesto. Un verdadero hombre de Dios lo instala a Dios en una congregación. A un hombre de Dios lo pone Dios en ese lugar. Alabado sea el Señor. A los discípulos les dijo clarito, y esto es importante, de nunca instalarse en una posición de liderazgo, gloria al Señor, donde no ha sido Dios el que me está poniendo. Porque si yo solo me puse, no voy a saber depender del Señor. Que necesario es estar consciente y seguro donde Dios me ha instalado. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta es tremenda responsabilidad. Entender de que el que nos llama es el Señor. Juan capítulo 21. Toda esta parte que le estoy leyendo, no sabe cuánta tengo de ganas de dársele esta predicación a los pastores. Porque me encuentro con pastores que me doy cuenta que no hay búsqueda espiritual. Me encuentro con pastores, gloria al Señor, muchas veces que no tienen plena seguridad de quién los ha puesto y la responsabilidad que tienen ahora. 21:17 de Juan. Le dijo la tercera vez. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, ¿con quién? Con Simón, con Juana. Con Pedro. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes
que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, dale pasto a mis ovejas, no dejes que se extravíen, no dejes que se mueran. Alabado sea el Señor, dales comida. Pedro, tienes que traerles palabra. Y el Señor le sigue hablando a la iglesia. Estoy allá en el capítulo 3 de Apocalipsis. Le sigue hablando a la iglesia en el verso 2. Gloria al Señor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La queja, gloria al Señor, de Cristo a la iglesia. El problema de la iglesia era serio. Quiero que entienda algo: el que se descuida espiritualmente dentro de la iglesia del Señor es una queja que pone Cristo, gloria al Señor, y es una dificultad terrible en los creyentes que se van muriendo espiritualmente. Es un problema serio en la iglesia que se va muriendo espiritualmente. Cristo dice: yo conozco tus obras. Tienes todo tipo de programas, tienes ministerios, tienes actividades, tienes una reputación con las demás iglesias. Gloria al Señor. Las demás iglesias hablaban bien de ellos, tenían buenos programas para ayudar a toda la comunidad, interna y externa, como dije la semana pasada. Tenían, gloria al Señor, buena enseñanza. Mas Cristo le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Cristo lo da por muerto, porque Él sabe quién se va a levantar de nuevo, y Él sabe quién no va a poner de su parte. Y lo que hacen es morirse espiritualmente y se van de las congregaciones y abandonan hasta al Señor. Una persona que espiritualmente se descuida puede estar súper ocupada, puede hablar muy bonito, puede enseñar, puede hacer, puede tocar instrumentos, puede cantar, pero si su vida espiritual se va al piso, el diablo lo va a atacar como nunca y no va a poder, no va a saber defenderse y no va a poder resistir. Tarde que temprano se abandona todo. La falta espiritual, la falta de presencia del Señor es un problema grave, pero muy grave. Eran creyentes activos. ¿Cómo un creyente activo se puede morir, pastor? ¿Cómo creyentes que están trabajando en la obra del Señor? Es que cuando dejas de buscar o de estar en la presencia de Dios, ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Estás muerto, le dice. Aquí encontramos que estaba, gloria al Señor, esta congregación, un buen grupo de ellos estaba agonizando. Afirma las otras cosas que están para morir. Están para morir. Y Él alerta a los creyentes: se están muriendo. Gloria al Señor. En otras palabras, estaba agonizante, gloria al Señor. Quedaban algunas cosas vivas, pero estaban muriendo. ¿Cómo puede una iglesia tan activa, con todos los ministerios habidos y por haber, y también atendida como iglesia, la pueden atender muy bien, pero que pueda estar agonizante? Esto es que el espíritu, que espiritualmente estaba casi muerta los creyentes. No había oración, no había llenura, no había comunión con Cristo, gloria al Señor. No había oración. No les preocupaba tener ninguna comunión con el Espíritu Santo. Esta iglesia se había concentrado en todas sus actividades, pero no en Cristo. ¿Está alguien aquí esta tarde? Tenían un formalismo espiritual. Congregarse, muchos de ellos se congregaban por rutina. ¿Me escuchó?
Sus actividades eran para hacer funcionar la organización. Todo se envolvió, gloria al Señor, se volvió un compañerismo social para, oiga esto, aparentemente un compañerismo social es lo que se había vuelto en aquellos creyentes. Parece ser que no se congregaban por aprender más de Cristo o por tener un crecimiento espiritual. Ya no era esa la intención de congregarse. Ya no llegaban a la iglesia, a la congregación, porque querían crecer espiritualmente. Se volvió rutina, socializar era la situación. A eso habían llegado. Ya no llegaban con hambre por Cristo, gloria al Señor. No se desesperaban por la presencia del Señor. Ya no habían lágrimas de agradecimiento en los altares. Una iglesia con creyentes activos o creyentes viejos en el caminar de Cristo pocas veces es convencida de que están muertos. Es más, jamás van a reconocer que están agonizando. Tal vacío es la falta del Espíritu Santo de Dios en las personas. Mateo, no sé si leímos esta porción bíblica, 7:21. Mateo capítulo 7, verso 21. Vamos a la palabra de Dios. No estoy seguro no me recuerdo si ya lo leímos. 7:21. Oiga lo que dijo Cristo. No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que decir Señor es fácil del diente al labio, y no todo el que mencione a Cristo del diente al labio va a entrar en el reino de los cielos. Y aunque le digamos Señor, Señor, no todos. 15:8 de Juan. Vaya conmigo ahí. Le dijo Cristo, refiriéndose a un versículo del Antiguo Testamento: este pueblo de labios que dice, me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra. Está ahí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Del diente al labio me honran. Oh Señor, oh Cristo, oh Jesús, oh esto. Dios mío, de labios, pero el corazón de ellos está distanciado, dice Dios. Y esto es lo que el Señor o su palabra nos hace énfasis, de que tenemos que estar en la presencia de Dios. Lo voy a llevar, ya casi me pasaba esta cita bíblica, pero lo voy a llevar a algo que los judíos les causó, no sé, náuseas, por decir así. No entendían esto. Mateo capítulo 6, verso 53. No. Juan. ¿Dije Juan? Ok, perdón. Es Juan capítulo 6. Verso 53. ¿Está ubicado ahí? Jesús les dijo, ¿estamos ahí? ¿Qué dice? Lo leemos juntos. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no tenemos a Cristo en nosotros, no hay vida alguna en nosotros. Si no tenemos una relación directa con Él, no tenemos vida en Él. No reconocemos su sacrificio, no vivimos, gloria al Señor, que postrados delante de Él, no hay vida en nosotros. Y los judíos no entendían esto. ¿Qué cosa, qué disparates dice? Jesús está diciendo, si ustedes no me aceptan, si ustedes no me reconocen, no va a haber vida en ustedes. Nosotros nos alejamos de la presencia de Cristo, mis hermanos. Caemos en un errorazo terrible.
le dice, gloria al Señor, la carta a la iglesia, gloria al Señor. El verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Vigilar, gloria al Señor, y fortalecer las obras que aún tenían un poco de vida. La gente, o es decir la iglesia, estaba haciendo las cosas que supuestamente tenía que hacer. Oiga esto, sus servicios los hacían, sus reuniones, su desarrollo de servicio estaba bien. El problema era espiritual, gloria al Señor. Era el espíritu de las personas, gloria al Señor, que estaba mal. Habían personas oiga esto, en los servicios durmiéndose. ¿Se recuerda que yo le dije que le iba a explicar acerca de los que se duermen cuando está el mensaje? Pastores, que yo llego cansado, yo trabajo fuerte. ¿Te duermes en el trabajo mientras estás trabajando? ¿Cuál es más importante? ¿El trabajo secular y tener que abrir los ojos para dejar las cosas bien si nos toca limpiar, porque si pasamos por encima nos pueden jalar la oreja? ¿Qué es más importante? Estar pendiente de qué Dios me va a decir, estar pendiente de su palabra. ¿Qué es más importante? Lo secular, gloria al Señor, el socializar con el resto del mundo, de la gente en mi trabajo, o meterme o poner el oído presto para escuchar al Señor. La gente que trae hambre de Dios no se duerme en las iglesias. La iglesia, oiga esto, los creyentes que quieren escuchar la palabra de su Señor no se duermen. Llegaba gente a la congregación. Ellos se congregaban, a dormir llegaban. Vuelva a ver el que está a su lado, dígale, cuidado y te duermes. Porque el Señor te está hablando. ¿Usted sabe qué es entender esto? Que es nuestro Señor el que nos habla. Pero nosotros carnalmente pensamos, carnalmente vemos las cosas, gloria al Señor, y lo que decimos es el pastor que la trae conmigo. Es el Señor que te está dando su palabra y te está alertando, el que te alienta, el que te está llamando a su presencia, el que te ama, el que te dice yo estoy contigo, el que te dice te voy a venir a traer de otra vez, voy a venir por ti. Llegaba gente a las congregaciones a dormir. Por eso es que esa iglesia se estaba muriendo. Sabe que el mensaje estaba todo el tiempo. El mensaje llegaba, pero se estaban muriendo. Estaban todos activos. Y hasta el pastor se estaba muriendo. Usted sabe que usted puede prepararse intelectualmente, pero por dentro andar bien vacío. Usted sabe que su mente la puede andar que explota de tanta letra que carga en ella y de tanto conocimiento, pero por dentro se puede estar muriendo. Por eso es que algo que yo aprendí es que así como tú, gloria al Señor, que lees, así como te queman las pestañas en la palabra de Dios, así tienes que estar de rodillas también para tener fuego por dentro, para tener conocimiento de Dios, pero estar vivo por dentro. Usted puede ser 1000 usos en la congregación. ¿Me escuchó? Usted puede ser 1000 usos en la congregación y morirse. Eso es triste. Usted puede estar activo en la congregación. Usted puede llegar a ser un líder que enseñe bien bonito. Mis hermanos, cuando yo todavía estaba nuevo en el Señor, yo escuché a gente decir, pasaban maestros, pasaba un predicador, muchas veces hasta los pastores, escuché a la gente decir, qué bonita enseñanza, pero no había unción, no había presencia de Dios. Qué bonita enseñanza, pero
Tampoco usted se puede quedar al otro extremo. Qué preciosa presencia de Dios, pero no llevo nada conmigo, porque no estudiaron. Todo eso lo he conocido. ¿Sabe cómo conoció a los evangelistas y a la gente? Hubo un tiempo que la gente decía: no, los evangelistas son revoltosos, eso es lo que son. El evangelista es, Dios se mueve y hace milagros. Terriblemente Dios se mueve y hay milagros. Usa a Dios al evangelista en esas áreas. Pero el evangelista que no se mete en la palabra de Dios no te deja nada contigo. Brinca, salta en las bancas, habla en lenguas, ora por los enfermos y se sanan. Oiga esto, puede orar por las vidas y reciben, gloria al Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Pero al final de todo te quedas, ¿cuál fue el mensaje? Uno puede estar lleno de Dios, pero si no estudias esto, no te sumerges en la palabra de Dios, la gente se queda, no sé qué quiso decir, no llevo nada conmigo. Qué necesario es reconocer esto, mis hermanos. Hay que escudriñar siempre la palabra de Dios. Hay que estar ahí prestos en la palabra de Dios. Dije que muchos, gloria al Señor, llegaban a los servicios. Habían personas en los servicios durmiéndose y sus pensamientos vagaban. En lugar de tener apetito por la palabra del Señor, ¿cuántos vagan en sus pensamientos y están aquí sentados? ¿Cuántos están aquí sentados hablando con su vecino y no están hambrientos de la palabra de Dios? El que tiene hambre, está atento, alabado sea el Señor. Razón tuvo cuando Jesús le dijo a Marta, porque Marta se quejó, gloria al Señor, porque su hermana María estaba atendiendo al Señor, la otra cocinando, afanándose. Le quería traer quizás un buen almuerzo, cena, lo que fuera al Señor. Y ella sale y le dice: Señor, a ti no te molesta que mi hermana no me ayude. Ay, le dijo: Marta, Marta. Se recuerda que yo he dicho que oro por todos ustedes y oro por Marta para que no se me afane mucho. Jesús le dijo: Marta, ¿sabes hasta dónde has llegado? A turbarte. ¿Usted sabe qué es estar turbado? Marta, te has turbado tanto. Y mira esta buscó la mejor porción, le dijo. Porque lo que ella escogió nadie se lo podrá quitar nunca. La palabra de tu Señor, el consejo que Él le ha dado, el tiempo que ha podido estar ahí con ella, nadie se lo va a poder quitar de los jamases. Pero el afán se te va a ir. Qué interesante es ponerle atención a nuestro Señor, a su palabra, iglesia. Qué lindo es esto. Qué necesario. Muchos sus pensamientos vagaban. No había apetito por la palabra del Señor. Ellos no estaban vivos. Está aquí. Asistían y prestaban su servicio en la iglesia porque les traía cierta satisfacción religiosa, pero no había hambre por Cristo. No había hambre por su palabra. Otros porque se sentían seguros adentro del templo. Sabe que la gente a veces ni se ha convertido y viene a la iglesia y a veces me dice: fíjese que yo me siento bien cuando voy a la iglesia, me dice. Es que toda persona que venga al culto se va a sentir bien. Muchos se congregaban porque se sentían como seguros allá adentro. Es que sí, se siente seguro donde está la presencia de Dios, donde están los redimidos de Jehová, donde está, oiga esto, donde está la palabra de Dios. Ahí hay vida, ahí hay seguridad. Pero hay que tener hambre de Dios.
Hambre, 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 hambre por Cristo, hambre por su presencia, hambre por esa relación con Él, hambre de su linda palabra. Pero por diferentes razones la gente se congregaba. Y le dice el Señor a la iglesia: sé vigilante. Vigilante, esto es, levántate y mantente despierto. Eso quiere decir, sé vigilante. Le está diciendo: actívate y mantente despierto espiritualmente para que no mueras, porque ya estás muriéndote. Activa tu mente, piensa en Cristo y pon atención a la palabra de Dios. Activa tu mente. Pregunto, ¿en qué se detiene tu mente a pensar mientras estás aún dentro de la congregación? ¿Estás pensando en lo que dejaste allá medio preparado? ¿Estás pensando en la gallina que te vas a ir a comer? ¿Estás ahí, gloria al Señor, pensando en la olla de comida que dejaste, la famosa slow cooker? La comida se está ahí a tiempo lento, a temperatura lenta, pero se está cocinando y estás pensando en lo que vas a ir a comer. Gloria al Señor. Es necesario, si estamos aquí, pensemos en Cristo, pensemos en nuestro Maestro, pensemos en Él, en su gracia redentora, pensemos en sus favores, pensemos en su presencia, analicemos su palabra. Le dice: sé vigilante. Era levantarte, levántate, mantente despierto, activa tu mente, piensa en Cristo y pone atención a la palabra de Dios. Piensa por qué el Señor te ha salvado. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Por qué Cristo nos salvó? Piensa ahí donde estás, ¿por qué es que me salvó Cristo? En vez de dejar nuestra mente aquí ande pensando cosas diferentes, gloria al Señor. Piensa por qué Cristo te salvó, por qué te plantó en la iglesia donde estás. Alguno de los que está aquí esta tarde ha pensado: ¿por qué Cristo me plantó en esta congregación? ¿Ha pensado alguien? ¿Por qué es que Cristo me plantó a mí en esta congregación? ¿Pertenezco a esta congregación? ¿Es esta mi congregación? ¿He entendido que aquí me trajo el Señor? Si usted no sabe que Cristo lo trajo, que Dios lo ha plantado donde está, hay un problema grave. ¿Por qué lo plantó Cristo en la iglesia donde usted está? ¿Por qué te congregas? ¿Cuál es el llamado y talento o dones que el Espíritu Santo te dio? ¿Por qué mencionas aún el nombre de Cristo? ¿Por qué? Sé vigilante, actívate, entiende por qué te salvó el Señor. Porque le está diciendo el Señor: si no haces tal cosa, tú estás en un problema grave. Afirma las cosas que están, le dice, para morir, porque no las he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Todo te va a caer repentino. Te puedo despojar de todo lo que aún te está quedando, le está diciendo. Puedo quitarte todo lo que tienes. Entiende quién te lo ha dado lo que tienes. ¿Cuántos tenemos casa? ¿Quién se la ha dado? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Porque si usted no está seguro que el Señor se la dio, el Señor no va a habitar ahí, porque usted no va a querer tener presencia de Dios.
¿Me escuchó? Si la vida usted no entiende que Dios se la dio, usted la va a descuidar. Si usted no entiende, gloria al Señor, cuáles son los propósitos que Dios tiene con su vida, usted lo que va a hacer es ignorar a Dios. ¿Se dio cuenta cómo todo esto que se está pagando ya? Los aleluyas, los gloria a Dios van desapareciendo. Por eso es que la gente dice, ay, es que ese mensaje del pastor es muy fuerte. ¿Qué dice, hermana Virginia? Sé vigilante. Tienes que estar activo en realidad. Todo creyente debe de acercarse, gloria al Señor. Tiene que asegurarse de que está vivo espiritualmente. Todo creyente se tiene que asegurar, o estoy vivo o estoy muerto. Todo creyente tiene que saber, gloria al Señor, de qué se alimenta, de Dios o del mundo. Todo creyente tiene que estar consciente, ¿estoy tibio o cómo estoy? Pero el Señor, le digo, esta tarde vuelve Dios y dice, alerta iglesia, alerta creyentes. Esta palabra me vuelve y me dice a mí, pastor, me está diciendo el Señor, ponte listo. No vayas a desmayar espiritualmente porque te vas a morir. Pero por eso nos habla el Señor. Aquí no solamente usted está en este vagón. El primerito soy yo. Pero ¿de qué sirve que usted tenga un pastor que esté lleno de Dios, pero si usted se esté muriendo? ¿De qué sirve que la iglesia esté viva y yo me esté muriendo? ¿Cuál es el chiste de esto? Aquí todos tenemos que estar vivos para el Señor. Pastor y iglesia vivos para Cristo, alabado sea el Señor. Iglesia y pastor llenos de Dios, en la presencia de Dios, amadores de la palabra de Dios. Todos. Cristo dice que no ha encontrado ninguna de sus obras perfectas. Esto es, no están completadas. Esto es, gloria al Señor, no están finalizadas. Lo que comenzaste no lo has terminado. A los ojos de Cristo todo estaba incompleto, estaba todavía a medias. Y muchas veces usted quizás y yo diremos, yo ya hice lo que tenía que hacer, y el Señor quizás dice, apenas estás comenzando y estás diciendo que ya terminaste lo que tenías que haber hecho. Cuando Jesús está en la cruz, clavado, le dijo a Dios, terminado es, completado es. Acabado es, he hecho todo lo que me dijiste. Tuve que dar la vida, aquí estoy. Lo he dado. Yo pregunto, ¿hemos dado la vida por Cristo nosotros? Nos estamos desvelando y desbordando. Estamos dando todas nuestras fuerzas por el Señor. ¿Qué hemos dado de nosotros a Cristo? Sabemos correr la extra mía. Primera de Tesalonicenses. Lo llevo en esta preciosa tarde. ¿Cuántos se quieren ir ya a casa? Mejor no digo nada, va a decir algo. Primera de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Veamos lo que dice la Biblia, su capítulo 5, verso 6. Por tanto, ¿alguien llegó ahí ya? ¿Qué dice, iglesia? Lo leemos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Por tanto, no durmamos como los demás. Hay muchos otros durmiendo, no nosotros los hijos de Dios, no los servidores del Señor, no los escogidos del Señor. El mundo duerme en su maldad, duerme, gloria al Señor, se descuida, no los hijos de Dios. La Biblia a nosotros nos aconseja a que no nos descuidemos. Sigue diciendo Cristo a la iglesia, gloria al Señor, en su verso 3, dice: acuérdate pues de lo que has ¿qué? Iglesia, acuérdate pues de lo que has recibido y qué más, y oído, y que has con ello. Guárdalo, ¿qué más? Arrepiéntete. ¿De qué? De tu descuido. Le dice, pues si no velas, ¿qué le dice? Vendré sobre ti, ¿cómo voy a venir? Como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le dice el Señor, no te quiero agarrar descuidado, por eso te estoy hablando a tiempo. Despierta tu vida, porque yo de venir voy a venir. De que vuelvo, yo regreso, dice el Señor. No vas a saber en qué momento venga. Yo lo que vengo es a despojarte de lo último que te ha quedado, porque ya no me diste esa atención. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido del Señor? ¿A cuántos Cristo nos dio profecía, nos habló y te voy a usar en esto, en esto, en esto? ¿A cuántos el Señor les repartió dones, talentos? ¿A cuántos el Señor les ha dado una palabra tan directa? Gloria al Señor. Acuérdate de lo que recibiste. ¿Quién te lo dio? Como quien dice, ¿qué estás haciendo con ello? ¿Qué haces con ello? ¿Qué haces? Si hay algo que a mí siempre me preocupó hoy en el Señor, y es que yo me vaya a matar para el mundo, yo me vaya a debilitar para el mundo y dé mis fuerzas al mundo, y al Señor ¿qué le doy? Al Señor ¿qué le damos? Cristo advierte 4 cosas. Deben de reconocer cómo recibieron y oyeron el evangelio, en qué posición se encontraban. Nosotros éramos pecadores y muchos estábamos al borde de la destrucción. Acuérdate en qué momento llegó la palabra de tu Señor a tu vida. Recuérdate en qué condición estabas cuando Cristo te encontró. Recuérdense cómo recibieron, cómo escucharon el evangelio, el cambio que hubo en sus vidas en el momento que la palabra de Dios llegó. Por lo tanto, deben de despertarse, deben de apegarse a la devoción del principio, deben arrepentirse por haber perdido el fervor de Cristo. Tienen que darle la espalda a la frialdad y volverse a Cristo. Deben de volverse a la oración hasta que Cristo hasta que Cristo, gloria al Señor, Él agitará nuestros corazones. Oiga, gloria al Señor, Él los encenderá. El Señor encenderá nuestros corazones. Clamemos, regresémonos a la presencia de Dios hasta que haya avivamiento dentro de nosotros otra vez, porque Él tiene el poder para avivarnos. Eso es lo que todo creyente necesita. Deben de estar conscientes del juicio del Señor, porque ese juicio caerá sobre ellos si no se arrepentían. Cristo caerá como ladrón y no sabrán a la hora o en qué momento será. Él vendrá y los despojará de todas sus cosas valiosas, como si fuere un ladrón. Los creyentes no, gloria al Señor, no valdrán nada para Cristo si no se arrepienten, y su reino, gloria al Señor,
Morirse espiritualmente es quedar vacío por completo. Morirse espiritualmente es quedar inútiles. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer, les dijo a los discípulos. No piensen depender por sí mismos. Sigue diciendo el Señor en su verso 4, gloria al Señor: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mis hermanos, hay esperanza, y es una esperanza viva para los creyentes. Hay promesas gloriosas para los que venzan. Para los que venzan, ¿qué? El dormitar y el descuido. Cristo da promesa a los que no se contaminan. Gloria al Señor. Así como también a los vencedores. Habían unos pocos creyentes que no se habían ensuciado con el mundo. Estos creyentes estaban centrados en Cristo. Es importante, aprender a centrarse en el Señor. Estos creyentes no usaban la iglesia como un simple compañerismo, como para venir y hacer negocios. Hubo tiempos donde yo vi a muchos creyentes que usaba la iglesia para hacer negocios y llegar a vender a la iglesia. Usábamos la iglesia, se usa la iglesia, y nosotros tenemos que saber: cuando vamos para el templo es adorar a Dios. No vamos a negociar ninguna otra cosa. Si negociar queremos, lo haremos fuera. Gloria al Señor. Allá en nuestro tiempo, entonces allá haremos negocios si queremos hacer negocios, pero no el templo. Estos pocos creyentes, los cuales tenían que guardarse porque ya estaban también, su vida estaba en peligro. La iglesia no la usaron como un compañerismo para hacer negocios. Estos creyentes fieles se congregaban por Cristo y querían crecer espiritualmente. ¿Cuántos queremos crecer espiritualmente? El creyente fiel anda día tras día en la presencia de Cristo, desea la presencia de Cristo. Estos creyentes, con su fe, todo el tiempo ellos confesaban constantes sus pecados, y Cristo era o es el que los mantendría limpios todo el tiempo. El vencedor sería vestido de justicia y pureza por el hecho de andar siempre con su Señor y de caminar o de vivir vidas justas delante del Señor. Romanos capítulo 3, verso 22. Romanos capítulo 3, vaya conmigo a esa porción bíblica. Estoy por terminar. Romanos capítulo 3. Y veamos lo que nos dice el verso 22, 3:22 de Romanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo es el único que da vida. Cristo es el único, gloria al Señor, que puede avivar la iglesia a través del Espíritu Santo, del Consolador. El vencedor, dice Cristo a la iglesia de Sardis, le dice algo tan profundo, gloria al Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida.
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este vencedor no será borrado del libro de la vida. Ese libro de Dios se conoce por el libro de Dios. En el Antiguo Testamento, en una oportunidad, el pueblo de Israel se había rebelado tanto, había pecado, había ofendido a Dios tanto que Dios estaba molesto, indignado y lo quería hacer desaparecer, matarlos a todos en aquel momento. Y se lo dijo a Moisés, y Moisés le dijo a Dios: perdónalos, le dijo, porque si no los perdonas, mejor bórrame de tu libro, le dijo. Ráeme de tu libro, le dijo. O sea que ese libro de la vida ha existido desde el principio. Dios tiene un libro, y me llama la atención, escudriñando y escudriñando respecto a esto: el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Se cree que desde el principio, desde que existió la primera persona, gloria al Señor, oiga esto, en el libro hubo un libro de Dios. Dios tiene un libro que cada persona que nace en este mundo aparece que nació en tal y tal y tal fecha. Toda persona en la faz de la tierra, hay un registro de que esa persona le dio vida al Señor. Gloria a Jesús, le dio vida a Dios, le dio la oportunidad de vivir y ser alguien en este mundo. Gloria al Señor. Pero si esas personas que en un día hubo un registro de que vinieron, existieron en el mundo, cuando venga el tiempo, gloria al Señor, de que seamos nosotros coronados, la iglesia del Señor llevada con Cristo, cuando sea el tiempo de revisar ese libro, Jesús dice: al que venza, no borraré su nombre. Como quien dice: los que no me sirvieron a mí, los que no se dieron para mí, no van a estar en ese libro de la vida. Automáticamente son borrados. Pero los que amaron a Dios, los que dependieron de Dios y dieron su corazón al Señor, ahí estarán presentes. Su nombre no será borrado, nadie lo podrá tocar. Ahí estará, oiga esto, el nombre de cada uno, los escogidos de Dios. Pero el que nunca quiso nada con el Señor, ya no se va a hallar. Yo no borraré de ese libro a los vencedores, a aquellos que vencieron, que en medio de todo, ¿qué puedo decir? Pudieron fallarme, pero prefirieron arrepentirse y venir a mí. El mundo les dio tantas ofertas, pero no le pusieron atención, sino que me pusieron atención a mí, dice el Señor. Ese nombre yo nunca lo voy a borrar. Alabado sea Dios. Mis hermanos, yo creo que tenemos el por qué darle gracias al Señor. Ese nombre nadie lo puede borrar de esa lista. Al que le sirve al Señor, mis hermanos, el mundo nos puede aborrecer, el diablo nos puede aborrecer, los demonios querrán destruirnos, pero cuando somos fieles al Señor, nadie los podrá arrebatar de la mano de nuestro Maestro. Estamos seguros en Él. Los vencedores. Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres en esta tierra, yo le negaré en aquel día delante de los ángeles y delante de mi Padre. El que no quiera nada con el Señor, los vencedores serán reconocidos por Cristo delante del Padre. Qué interesante, el Señor no se va a avergonzar de nosotros, hermanos. De los fieles Él no se avergüenza. De los que amamos al Señor Él no se avergüenza. Nunca de los nunca, alabado sea el Señor. De los que nos arrepentimos de nuestros pecados, gloria al Señor le agrada cuando nosotros nos arrepentimos. Qué lindo es Dios. Y Él en realidad dice: yo reconoceré. Serán vestidos de vestiduras blancas, de vestiduras de pureza, de justicia.
No borraré su nombre del libro de la vida. Voy a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Él dirá: Él me sirvió a mí. Él me sirvió a mí. Cuando sea hora de registrar, de ver los libros, el Señor no se va a avergonzar. Vale la pena entonces servirle al Señor. Vale la pena. Lo llevo a una porción bíblica de la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Vaya conmigo al capítulo 4 de primera de Juan. Capítulo 4. Estoy ya terminando, iglesia. Capítulo 4, verso 15. Dice lo siguiente: todo aquel que confiese, ¿qué dice? Que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Lo repetimos de nuevo: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Eso da a entender que somos inseparables. Le da un aplauso al Señor y se pone de pie. Somos inseparables. Estamos en su mano. Vivimos para Él.